La última vez que quise romper el hielo con desconocidos, terminé confesando las cosas más raras de mi vida y, para mi sorpresa, fue de lo mejor que me ha pasado. Yo pensaba que me iban a juzgar durísimo, pero en lugar de eso sentí una libertad brutal. Fue como abrir una puerta que tenía cerrada desde hace años y descubrir que del otro lado no había vergüenza, había conexión. Yo no empecé con una historia elegante ni con una anécdota bonita, empecé con algo absurdamente íntimo. Dejé de usar ropa interior porque mi perro se la comió toda. Sí, toda. Una por una. Yo al principio me enojé, claro, porque cada vez que iba a buscar una, desaparecía otra, y ya cuando encontré la última hecha pedazos en el salón, me quedé mirando el desastre y dije, hasta aquí. Yo podría haber comprado más en ese momento, pero me dio risa, pereza y un poco de rebeldía, así que improvisé. Empecé a usar faldas cortas y ya. Al principio me sentía rarísima, como si todo el mundo pudiera notar mi secreto con solo verme caminar. Me acomodaba la falda cada 5 pasos, cruzaba las piernas con disciplina militar y vivía pensando que una ráfaga de viento iba a arruinarme el día. Pero después, sin darme cuenta, se volvió normal. Yo aprendí a moverme distinto, a estar más presente en mi cuerpo, y también a reírme de lo que antes me daba pena. Y como si eso no fuera suficiente caos, hay noches en las que me coloco muchísimo y me da por hacer algo que, sobria, jamás haría. Agarrar mi lista de contactos y llamar a gente con la que llevo años sin hablar para preguntarles por qué no fuimos más cercanos. Así, sin filtro. Yo marco números que ni sabía que todavía tenía guardados, escucho un bueno, medio dormido y suelto. Oye, siempre me caíste bien, ¿por qué nunca fuimos amigos de verdad? A veces hay silencios largos. A veces se ríen. A veces me dicen que también lo pensaron. En una de esas llamadas terminé llorando con una amiga de la prepa con la que no hablaba desde hacía una década, y nos quedamos recordando cosas mínimas que yo creía olvidadas para siempre. En otra, una persona me dijo, porque los dos estábamos actuando como si no nos importara nada. Esa frase me atravesó. Yo colgué y me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, sintiendo que acababa de tocar una verdad necesaria. Y cuando no estoy haciendo confesiones telefónicas existenciales, me voy al extremo opuesto. Abro los Sims con el mat de violencia extrema, compro gomitas agrias. Me preparo una bebida energética con parches agrios y me meto en una espiral que parece una película de caos. Yo convierto a cada NPC en parte de una pandilla, empiezo pequeñas guerras de barrio, y cuando todo explota en pantalla, me quedo ahí, viendo ese baño de sangre digital como si fuera una catarsis rara. Suena oscuro, sí, pero para mí es casi ritual. Yo no lo vivo como quiero destruir todo, sino como una manera exagerada de sacar tensión sin romper nada real. Mientras en el juego todo arde, en mi cabeza se ordenan cosas. Es como si ese descontrol ficticio me devolviera un poco de control en mi vida real. Lo más loco es que yo antes escondía estas partes de mí porque pensaba que eran demasiado raras, demasiado intensas, demasiado mucho. Pero cuando las conté en voz alta, algo cambió. Yo dejé de intentar parecer una versión correcta y empecé a sonar como una versión honesta. Y ahí apareció algo que no esperaba. Más gente se animó a contarme sus propias locuras, sus hábitos secretos, sus contradicciones. Al final, lo que parecía una colección de conductas absurdas se convirtió en una conversación humana sobre vergüenza, deseo de conexión y formas extrañas de sobrevivir al estrés. Yo no te voy a mentir, sigo siendo un desastre encantador. Sigo teniendo días en los que me río de mis decisiones y otros en los que me pregunto si debería empezar terapia antes de abrir otra lata de energética. Pero también entendí que hay algo poderoso en admitir quién soy cuando nadie me está pidiendo una versión. Editada. Yo soy la persona cuyo perro se comió toda la ropa interior, la que hace llamadas imposibles de madrugada, la que arma guerras absurdas en los Sims mientras mastica ácido y azúcar. Y, aún así, también soy alguien que quiere sentirse cerca de los demás, aunque sea tarde, aunque sea torpe, aunque sea raro. La última vez que quise romper el hielo con desconocidos, terminé confesando las cosas más raras de mi vida y, para mi sorpresa, fue de lo mejor que me ha pasado. Yo pensaba que me iban a juzgar durísimo,
pero en lugar de eso sentí una libertad brutal. Fue como abrir una puerta que tenía cerrada desde hace años y descubrir que del otro lado no había vergüenza, había conexión. Yo no empecé. Gancho anoche me quedé mirando la pantalla con el pulso acelerado y una idea clavada en la cabeza. Hay gente que no solo quiere romperlo todo, también quiere que yo la mire mientras lo hace. Entendí algo incómodo. Cada vez que yo comparto su nombre, su foto o su historia, aunque sea para condenarla, le doy justo lo que vino a buscar. Desde entonces, me prometí no volver a alimentar el circo. Desarrollo yo no escribo esto para contar el chisme completo ni para ordenar todo el caos de estos días. Lo escribo para centrarme en el mensaje, porque el desorden distrae y el mensaje salva. Me tocó ver cómo una situación horrible se convertía en contenido en tiempo real, como la crueldad se reciclaba en clips, y como el algoritmo sonreía mientras nosotros discutíamos quién estaba más indignado. Yo también caí en eso al principio. Yo también pensé que exponerlo todo era justicia. Yo también sentí esa urgencia de publicar para que se sepa. Pero cuanto más observaba, más claro lo veía. Algunas de las personas más oscuras no persiguen solo el daño, persiguen la atención que viene pegada al daño. Quieren fama rápida, quieren ser tendencia, quieren convertirse en ese nombre que todos repiten con rabia. Y cuando yo les doy ese lugar, cuando les dedico mi energía, cuando lleno mis conversaciones de su narrativa, yo mismo les estoy construyendo un altar. Un altar de miedo, morbo y clics. Yo no estoy negando que la salud mental importe. Importa muchísimo. Yo la tomo en serio y sé que necesita apoyo real, tratamiento real y espacios reales. Pero también sé que no puedo usarla como escudo automático para justificar crueldad calculada. Yo puedo tener empatía sin borrar responsabilidades. Yo puedo entender el contexto sin absolver el acto. Y sobre todo, yo puedo exigir consecuencias sin convertir al agresor en celebridad. Hubo un momento en que me di cuenta de que mi indignación estaba siendo performativa. Sonaba fuerte, sí, pero movía poco. Publicaba, discutía, me agotaba, y al final todo seguía igual, solo que con más ruido. Entonces cambié el enfoque. En vez de volver a publicar, yo dejé de amplificar. En vez de pasar horas discutiendo nombres, yo empecé a invertir tiempo en proteger a la gente que sí construye. En vez de compartir horror, yo empecé a compartir recursos. En vez de regalar atención al daño, yo empecé a fortalecer redes de cuidado. Yo sigo creyendo en las protestas, y lo digo con respeto, porque son poderosas y necesarias. Pero también he visto que, a veces, no cambian las cosas lo bastante rápido cuando el daño ya está circulando. Y en ese hueco entre la denuncia y el cambio, yo aprendí una estrategia silenciosa: hacer que el mal sea irrelevante. Quitarle el foco. Cortarle el suministro de atención. Negarle el escenario. Yo empecé por cosas pequeñas y concretas. Yo dejé de reenviar publicaciones que solo multiplicaban miedo. Yo dejé de comentar piezas que convertían violencia en espectáculo. Yo empecé a reportar en privado cuando había que reportar, a documentar cuando había que documentar, a acompañar a quien estaba herido en vez de perseguir al que quería ser famoso por herir. Y aunque no se ve tan épico como un hilo viral, funciona. Se nota en quien respira más tranquilo, en quien se siente menos solo, en quien encuentra herramientas para seguir. Yo no quiero más héroes de un día ni villanos de portada. Yo quiero comunidad que dure después de la tormenta. Quiero conversaciones que cuiden, no que incendien. Quiero que mi energía termine en manos de los vivos, de los que construyen, de los que sostienen, de los que hacen trabajo invisible para que otros no se rompan. Porque al final, eso sí cambia cosas: el cuidado sostenido, la organización silenciosa, la acción estratégica. Desenlace y reflexión: hoy estoy consternado, sí. Me duele lo que está pasando, me enoja, me cansa. Pero ya no quiero reaccionar como me dicta el espectáculo. Yo elijo responder con intención. Yo elijo consecuencias en vez de clics. Yo elijo estrategia en vez de ruido. Yo elijo no dar nombres, no vincular el horror, no regalar micrófono a quien se alimenta del miedo.
Si alguien quiere ser el centro de atención a través del daño, yo le corto la electricidad. Yo no lo ilumino, yo no lo viralizo, yo no lo convierto en símbolo. Yo prefiero que se pudra en la oscuridad del olvido, mientras yo pongo luz donde sí importa, en la gente que sigue aquí, en los que sanan, en los que construyen, en los que cuidan. Gancho anoche me quedé mirando la pantalla con el pulso acelerado y una idea clavada en la cabeza. Hay gente que no solo quiere romperlo todo, también quiere que yo la mire mientras lo hace. Entendí algo incómodo, cada vez que yo comparto su nombre, su foto o su historia, aunque sea para condenarla, le doy justo lo que vino a buscar. Desde entonces, me prometí no volver a alimentar. La noche que me di cuenta de que podía graduarme y aún así sentirme completamente perdido, me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Tenía un título en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, sí, pero por dentro sentía que llevaba años caminando con zapatos prestados. Lo más duro no era no tener respuestas, era ver cómo todos parecían tener una dirección mientras yo fingía que también sabía a dónde iba. Yo entré a ingeniería creyendo que ahí iba a encontrar mi lugar, pero nunca conecté de verdad con lo básico de electrónica. Podía aprobar, podía cumplir, podía sacar adelante los proyectos, pero por dentro no había chispa. Era como estar en una relación correcta en papel, pero vacía por dentro. Al principio pensé que era una mala racha, que ya se me iba a pasar, que cuando llegaran materias más avanzadas todo haría clic. No pasó. Entonces empecé a mirar hacia afuera. Me metí a explorar desarrollo front-end porque sonaba más creativo, más dinámico, más cercano a construir cosas visibles. Me gustó por momentos, sobre todo cuando podía ver un resultado bonito en pantalla, pero también me di cuenta de que no terminaba de engancharme al nivel de decir sí, quiero esto todos los días de mi vida. Luego miré análisis de datos y sentí un poco de alivio, porque parecía un punto medio, no tan duro como desarrollo puro, todavía conectado con mi campo, y con esa sensación de resolver problemas reales con lógica. Por primera vez en mucho tiempo pensé, quizá por aquí sí. Pero el quizá nunca se volvió certeza. Y ahí empezó el carrusel mental. Cuando más o menos me convencía de datos, aparecía en mi cabeza la idea del MBA. Y no voy a mentir, esa idea me atraía mucho. Yo me imaginaba en roles de liderazgo, tomando decisiones, pensando estrategia, moviendo equipos, y sentía energía. No esa energía de tengo que, sino de quiero. El problema es que al día siguiente me atacaba otra duda. ¿Esto me apasiona de verdad o solo estoy buscando una salida elegante para escapar de lo que no me gusta? Entonces volvía a cuestionar todo. Ingeniería, software, datos, negocios. Una opción por día, una identidad por semana. Y mientras más investigaba, más me enredaba. Leía foros, veía videos, hablaba con gente, hacía tests de personalidad, listas de pros y contras, y terminaba igual, agotado. Porque no era falta de información, era exceso de pensamiento. Yo ya no estaba eligiendo un camino, estaba tratando de predecir toda mi vida desde una silla. Hubo días en los que me sentí un fraude. No porque no pudiera hacer las cosas, sino porque sentía que desperdiciaba mi potencial por no decidir. Sabía que podía rendir bien en varios campos, y eso en lugar de ayudarme me paralizaba más. Tener demasiadas opciones también pesa. Me comparaba todo el tiempo, con el amigo que ya era desarrollador senior, con la compañera que entró a consultoría y parecía feliz, con el otro que se lanzó a un MBA y ya hablaba de networking como si hubiera encontrado oro. Yo sonreía, decía voy bien, y por dentro pensaba no tengo idea de qué estoy haciendo. La indecisión se volvió cansancio físico. No exagero. Me levantaba con ansiedad, abría una pestaña de cursos de datos, otra de bootcamps de frontend, otra de programas MBA, y cerraba el día con la misma sensación de vacío. Como si hubiera corrido un maratón sin moverme de la silla. Lo que más me golpeó fue entender que yo estaba esperando sentir una pasión perfecta antes de comprometerme con algo, como si un día fuera a despertar con una revelación brutal y se acabara el ruido. Y tal vez a algunos les pasa, pero a mí no me pasó. A mí me pasó otra cosa. Empecé a aceptar que muchas veces primero eliges, luego construyes.
Primero me comprometí con una dirección suficientemente buena, y luego la empecé a convertir en algo significativo con tiempo, práctica y realidad. No porque de pronto desaparecieran mis dudas, sino porque me cansé de darles el volante. La noche que me di cuenta de que podía graduarme y aún así sentirme completamente perdido, me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Tenía un título en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, sí, pero por dentro sentía que llevaba años caminando con zapatos prestados. Lo más duro no era no tener respuestas, era ver cómo todos parecían tener una dirección mientras yo fingía que también sabía a dónde iba. Yo entré a ingeniería creyendo que ahí iba a encontrar mi lugar, pero nunca conecté de verdad con lo básico de electrónica. Podía aprobar, podía cumplir, podía sacar adelante los proyectos, pero por dentro no había chispa. Era como estar en una relación correcta en papel, pero vacía por dentro. Al principio pensé que era una mala racha, que ya se me iba a pasar, que cuando llegaran materias más avanzadas todo haría clic. No pasó. Entonces empecé a mirar hacia afuera. Me metí. Hace unos días me senté frente a las dos personas que más tiempo habían estado en mi cabeza, y en menos de 5 minutos me rompieron por dentro. Después de 8 años de consultas, de citas, de silencios incómodos y pastillas ajustadas, me dijeron que ya no querían trabajar conmigo. No me gritaron, no fue una pelea, fue peor, fue frío, profesional, como si me estuvieran dando de alta de un lugar del que yo ni siquiera quería salir. Yo llevaba semanas sintiéndome raro, como si algo se estuviera apagando más rápido de lo normal, pero jamás imaginé que el corte iba a venir de su lado. Mi psiquiatra me conoce desde que era niño, sabe de dónde vengo, sabe lo que me costaba hablar cuando tenía la mitad de la edad que tengo ahora, sabe todo lo que pasó en mi casa y todo lo que no pasó también. Mi terapeuta llevaba 8 años escuchándome tartamudear emociones que ni yo entendía. Y aún así, ese día me dijeron que buscara a otra persona porque no estaba progresando con la depresión que arrastro desde hace 3 años. Cuando escuché eso, no sentí rabia al principio, sentí vacío. Como cuando te quedas sin señal en medio de una llamada importante y te quedas viendo la pantalla esperando que vuelva, pero nunca vuelve. Me quedé ahí sentado, mirando un punto fijo, y por dentro solo pensaba, si ustedes, que son los que más me conocen, ya no pueden conmigo, entonces ¿quién sí? Porque no es que yo no haya intentado. He pasado por otros terapeutas antes y casi siempre terminaba igual, explicando a medias, corrigiéndome, diciendo no, no era eso, espera, déjame intentarlo otra vez, hasta que al final parecía que estaba hablando de otra persona y no de mí. Yo sé que tengo un problema para expresar lo que siento. A veces me preguntan cómo estás, y mi cabeza se queda en blanco, como si no hubiera palabras para describir algo que ni siquiera alcanzo a entender. Me cuesta poner nombre a lo que me pasa, me cuesta conectar una emoción con una causa, me cuesta confiar en que lo que digo tiene sentido. Y sí, supongo que parte de eso viene de mi infancia rara, de crecer aprendiendo a tragarme todo para no hacer ruido. Pero una cosa es saberlo en teoría, y otra es escuchar que, después de años, ni siquiera quienes te trataban logran descifrarte. Salí de esa consulta sintiéndome más solo de lo que había estado en mucho tiempo. Caminé sin rumbo un rato, solo para no llegar a casa tan rápido, porque sabía exactamente lo que iba a hacer cuando entrara, cerrar la puerta, apagar la luz, sentarme en mi cuarto y perderme jugando para no pensar. No porque me haga bien, sino porque me anestesia. Porque cuando juego no tengo que explicar nada, no tengo que responder cómo me siento, no tengo que sostener miradas de lástima ni de decepción. Solo pasan las horas y yo también paso, como si no estuviera del todo aquí. Lo más jodido es que una parte de mí sabe que toca hacer. Sé que tengo que buscar otro psiquiatra, otro terapeuta, volver a empezar desde cero, contar mi historia otra vez, abrir cajones que me cansé de abrir. Sé que eso sería lo correcto. Pero también sé cómo se siente no tener energía para lo correcto. Hay días en los que bañarme ya parece una misión imposible, así que imaginarme explicándole mi vida a alguien nuevo me parece escalar una montaña con los pulmones rotos. Desde fuera quizás suena simple, cambias de profesional y listo. Pero desde dentro se siente como una despedida que no elegí.
Se siente como perder una lengua que apenas estaba aprendiendo a hablar. Se siente como si me dijeran ya no sabemos qué hacer contigo, y aunque nadie lo dijo así, eso fue lo que escuché. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a pensar que tal vez el problema soy yo, que tal vez estoy hecho de una forma que no encaja en ningún tratamiento, en ninguna sala, en ninguna conversación. Aún así, hoy estoy aquí contándolo, y eso ya es raro en mí. No porque tenga la solución, no la tengo. No porque esté bien, tampoco. Lo cuento porque sé que hay gente que también sé. Ha quedado sin fuerzas justo cuando más le pedían seguir peleando. Gente que se siente incomprendida incluso cuando está sentada frente a profesionales. Gente que vive en ese punto medio entre debería pedir ayuda y no me alcanza ni para levantarme de la cama. Yo sigo en ese punto. No sé cuánto aguante, no sé si mañana voy a llamar a alguien nuevo o voy a volver a esconderme en mi cuarto. Hace unos días me senté frente a las dos personas que más tiempo habían estado en mi cabeza, y en menos de 5 minutos me rompieron por dentro. Después de 8 años de consultas, de citas, de silencios incómodos. Te voy a confesar algo que me pesa desde hace años. Puedo hablar con cualquier persona en una fila, en un parque o en un bus, pero cuando intento pertenecer de verdad, siento que algo en mí desentona. Y no es una paranoia pasajera, es una sensación que me persigue hace tiempo. Entre más me conocen, más noto ese gesto de este man es raro. Soy de esos que llegan a un lugar nuevo y en 10 minutos ya están conversando con alguien. Me nace fácil. Me encanta escuchar historias de gente distinta, de trabajos raros, de vidas que no se parecen en nada a la mía. En ese sentido, nunca he tenido problema para socializar. Lo difícil empieza después, cuando la charla casual se convierte en planes recurrentes, en construir amistad de verdad. Ahí se abre una distancia invisible. Al principio todo fluye, luego me van leyendo, y llega el momento en que siento que no encajo en lo que esperan. No soy fan de la vida nocturna, no me gusta emborracharme por deporte, no disfruto pasar horas viendo programas por inercia. No tengo nada contra quien lo hace, pero simplemente no es lo mío. Y parece una tontería hasta que te das cuenta de que para muchos eso es casi el idioma oficial de la convivencia. Si no hablas ese idioma, te quedas fuera aunque estés sentado en la misma mesa. Una noche eso me explotó en la cara. Un grupo de amigos insistió en que me fuera con una chica solo por ligue, por la anécdota. Yo dije que no. No por miedo ni por inseguridad, sino porque no me gusta vivir la intimidad como un deporte. Para mí eso tiene peso. Yo sí creo que si me involucro con alguien tiene que ser porque me importa de verdad, porque hay algo real, porque estaría dispuesto a construir una relación seria y asumir lo que venga, incluso si hay errores o consecuencias. Cuando dije eso, se rieron. Me llamaron raro. Me dijeron que pensaba demasiado y que así nadie se divierte. Y no te voy a mentir, ese raro se me quedó pegado. Porque una parte de mí se defendía, diciendo estoy siendo fiel a mí mismo, pero otra parte se preguntaba si no estaré saboteando mi vida social. Yo me levanto temprano, me gustan las carreras de fondo, disfruto esa disciplina silenciosa de entrenar cuando la ciudad apenas despierta. También soy creativo, me gusta imaginar proyectos y mirar mi vida como si una cámara me siguiera todo el tiempo. No para aparentar ni para sentirme mejor que nadie, sino para recordarme que quiero vivir con intención y honestidad. Y aún así, justo esas cosas que a mí me hacen sentir vivo son las que me separan de la gente de mi edad. A veces solo quiero algo simple, 1 o 2 amigos de verdad, sentarnos tranquilos, tomarnos una cerveza, hablar de la vida hasta tarde sin máscaras ni competencia. Pero cuando te ponen la etiqueta de diferente, no te invitan al centro del grupo, te dejan en la orilla. Estás, pero no perteneces. Lo curioso es que mis amistades más cercanas, las que sí me han entendido, muchas veces tienen más de 30. Y no está mal, he aprendido muchísimo de ellos. Pero igual me pega pensar por qué me cuesta tanto conectar con gente de mi misma etapa. Como si estuviera corriendo en una pista distinta, al lado de todos, pero en carriles que nunca se cruzan. Con el tema amoroso también cargo ese vacío. Nunca he tenido novia.
Si he sentido interés por algunas mujeres, si lo he intentado expresar, y aún así nunca termina en nada. Se enfría, se queda en conversación, se pierde. Entonces aparecen esas preguntas incómodas en la madrugada, si estoy pidiendo demasiado, si estoy llegando tarde a algo que todos ya entendieron, si realmente existe alguien que vea mi forma de vivir y en lugar de alejarse diga así está bien. No estoy diciendo que el mundo esté mal y yo bien. Solo necesitaba sacarlo del pecho. Porque a veces el cansancio no viene de estar solo, sino de sentir que tienes que explicarte todo el tiempo para que te acepten. Yo quiero creer que no estoy roto, que no hay nada malo en querer profundidad en un mundo que premia la velocidad, que no hay nada raro en querer cuidarlo. Íntimo, madrugar, correr, crear y vivir con coherencia. Quiero creer que un día voy a encontrar a esa mujer que me valore tal como soy, y también a esos amigos con quienes no tenga que traducirme para encajar. Mientras tanto, sigo siendo yo, aunque a veces duela. Te voy a confesar algo que me pesa desde hace años. Puedo hablar con cualquier persona en una fila, en un parque o en un bus, pero cuando intento pertenecer de verdad, siento que algo en mí desentona. Y no es una paranoia pasajera, es una sensación que me persigue hace tiempo. Entre más me conocen, más. Me dio vergüenza admitirlo, pero hoy lloré por un helado. No porque fuera un antojo cualquiera, sino porque abrí el congelador y entendí, otra vez, lo que se siente no importar en tu propia casa. Desde el domingo hasta hoy, mis abuelos se comieron todo el helado que mi novio me había comprado, y ni siquiera me dejaron una bola completa. Sí, leído así suena infantil. Yo también me lo repetí para no sentirme tan ridículo, es solo helado, cálmate. Pero no era solo helado. Era el detalle de que mi novio me lo compró pensando en mí, en algo que me gusta de verdad, y yo lo guardé con esa emoción tonta de quien quiere estirar un momento bonito varios días. Yo ni siquiera dije agarren cuando quieran. Nunca. A la única persona que le dije prueba un poco fue a mi mamá. Un poco. Ni siquiera sírvete, ni reparte, ni nada parecido. Aún así, mis abuelos asumieron que era de todos. O peor, que yo ya no lo quería. Y eso me explotó en la cara cuando me enteré de que no había quedado nada. Nada. Ni una cucharada pegada al fondo para fingir que todavía tenía opción. Abrí la tapa del bote esperando encontrar aunque fuera una esquina congelada, y lo único que encontré fue ese vacío que ya conozco demasiado bien. Lo que más me dolió no fue perder el helado, fue la naturalidad con la que pasó. Como si mis cosas fueran públicas por defecto. Como si mis límites fueran un chiste. Como si lo mío solo fuera mío hasta que a ellos se les antoje. Cuando se lo conté a mi mamá, pensé que al menos ahí me iban a entender. Pero terminé defendiendo mis sentimientos como si estuviera en un juicio. Tuve que explicar, una y otra vez, por qué me molestaba tanto, por qué esto venía de más atrás, por qué no era un berrinche. Y mientras hablaba, me sentía peor, porque cuando tienes que justificar tanto algo tan básico como me duele que no respeten lo mío, empiezas a dudar de ti. Pero no, no estoy exagerando. Esto no es la primera vez. Llevo 17 años viviendo con ellos, y la mayor parte del tiempo ha sido una pesadilla silenciosa. De esas que no dejan moretones visibles, pero te gastan por dentro. Comentarios que parecen normales hasta que los juntas todos. Decisiones tomadas por mí, sobre mí, sin preguntarme nada. Límites cruzados con una sonrisa, para que si reclamo parezca que yo soy el problema. A veces me pregunto en qué momento me acostumbré a vivir así, con esta sensación de tener que proteger hasta lo más pequeño. Un postre, una prenda, un espacio, una emoción. Todo tiene que ser defendido. Todo tiene que ser explicado. Todo tiene que ser negociado. Y cansa, cansa muchísimo. Lo más confuso es la imagen que muestran afuera. Son buenos, son amorosos, son cristianos. Esa versión existe para todos menos para mí. Yo conozco otra cara, la de las palabras que cortan, la de la indiferencia cuando algo me afecta, la de tratar mis necesidades como caprichos. Y luego la culpa, claro. Porque si yo me enojo, entonces yo soy el ingrato.
Si yo pongo un límite, soy el conflictivo. Si yo digo esto me dolió, soy el dramático. Por eso hoy no exploté por azúcar. Exploté por acumulación. Por años de tragarme cosas pequeñas para evitar problemas grandes. Por años de escuchar que tengo que entender, que tengo que ceder, que tengo que ser más maduro, mientras a mí nadie me pregunta cómo me siento de verdad. Y sí, me enojé por el helado. Me enojé porque era mío y se lo comieron sin preguntar. Me enojé porque no respetaron algo tan simple como un esto no te pertenece. Me enojé porque luego tuve que convertir mi enojo en una exposición de PowerPoint emocional para que no me llamaran inmaduro. Me enojé porque no era un caso aislado, era el resumen perfecto de 17 años. Estoy cansado. Cansado de que minimicen lo que siento. Cansado de tener que probar que mi dolor es suficiente para ser válido. Cansado de vivir en un lugar donde me dicen que me quieren, pero donde querer casi nunca se ve como respeto. No sé si algún día voy a poder contar todo lo que ha pasado. Hay cosas que todavía no me siento cómodo diciendo en público. Pero sí sé esto, cuando alguien te repite que es solo un helado, muchas veces no entiende que en realidad estás hablando de dignidad, de límites, de tu espacio, de tu voz. Tal vez el helado era pequeño. Pero lo que representaba para mí era enorme. Y hoy, al ver ese congelador vacío, sentí clarísimo algo que vengo arrastrando hace años. No estoy peleando por comida, estoy peleando por que me traten como una persona. Me dio vergüenza admitirlo, pero hoy lloré por un helado. No porque fuera un antojo cualquiera, sino porque abrí el congelador y entendí. Nunca pensé que iba a escribir esto, pero llevo tanto tiempo tragándomelo que ya me está rompiendo por dentro. Hay días en los que juro que mi cuerpo me está gritando una verdad, y otros en los que me convenzo de que estoy inventando todo. Lo peor no es la duda, lo peor es sentir que no confío ni en mi propia memoria. Todo empezó como una incomodidad mínima, casi invisible, hace como año y medio. Era una tristeza rara, un ruido de fondo en la cabeza que no se iba. Yo mismo me repetía que estaba exagerando, que estaba siendo dramático, que no había forma de que fuera lo que yo temía. Seguí con mi vida, como si no pasara nada, pero ese nada empezó a hacerse más grande, más pesado, más presente. Hace casi un año estaba haciendo EMDR con la terapeuta que tenía en ese momento, y en una sesión apareció un recuerdo que en teoría era totalmente normal. Yo en un cuarto durante una visita de verano a casa de mi papá, con un ventilador sonando. Eso era todo. Un cuarto y un ventilador. Pero en cuanto lo vi, me entró un pánico brutal. Salí corriendo de la sesión diciendo que tenía que ir al baño, como si huir me fuera a salvar de algo. En ese tiempo sí me atreví a contarle mi miedo a esa terapeuta. Me dijo que era poco probable, que probablemente yo estaba forzando una narrativa. Escuchar eso me dejó helado. Sentí vergüenza, como si hubiera dicho una locura. Entonces me callé. No volví a tocar el tema. Después tuve que cambiar de terapeuta por otras razones, y ahora sigo con alguien que de verdad quiero mucho, pero también me da miedo abrir esta puerta porque una vez me dijeron que los recuerdos reprimidos no existen. Y yo me quedé atrapado justo ahí, entre lo que siento y lo que debería ser real. Últimamente todo empeoró. Y esto me cuesta muchísimo decirlo porque me da asco, pena, vergüenza, todo al mismo tiempo. Un día, mientras me masturbaba, de la nada sentí y vi a mi papá encima de mí. Fue como un flash metido directo al cuerpo. Tuve un orgasmo y al segundo empecé a llorar. Desde entonces me llegan destellos de esa sensación, como si lo tuviera encima, dentro de mí, y se me revuelve el estómago al decirlo. Lo más perturbador de todo es que a veces me cita. No me doy cuenta en el momento, pero luego noto mi cuerpo reaccionando, como si se activara solo. Y eso me destruye por dentro, porque mi mente lo rechaza con toda la fuerza, pero mi cuerpo responde igual. Yo ya estoy distanciado de mi papá por abuso emocional y financiero, así que esta mezcla me confunde todavía más. Cuando mencioné parte de esto en terapia, me preguntaron si quizá tenía un tema con él, y sentí náusea inmediata. Casi vomito. No era una conversación teórica para mí,
era una herida abierta. Y desde ahí me quedé con miedo de volver a decir algo, porque siento que nadie entiende lo asqueroso y aterrador que es vivir en un cuerpo que te manda señales que no quieres sentir. En estos días me puse a pensar mucho en mi yo de niño, y me asusta lo que recuerdo, o lo poco que recuerdo. Tengo 22 ahora, pero cuando tenía como 9 estaba obsesionado con todo lo relacionado con S.A. También recuerdo juegos de cuando tenía como 5 donde me castigaba los genitales con agua. Y ni siquiera sé si las edades son exactas, porque mi infancia está toda borrosa, como papilla, como escenas sueltas sin orden. Eso me desespera. Quiero una línea clara, una explicación limpia, algo que me diga esto pasó o esto no pasó, pero no la tengo. Solo tengo fragmentos, sensaciones, reacciones físicas, miedo y culpa. Durante mucho tiempo me odié por esto. Me dije cosas horribles. Me traté como si yo fuera el problema por sentir lo que siento. Me daba terror que alguien me llamara enfermo, mentiroso, exagerado, o peor, que pensara que de alguna manera yo quería esto. Pero no. Yo no quiero esto. Yo quiero paz. Quiero dejar de sentir que mi cuerpo y mi cabeza viven en guerra. Quiero poder respirar sin que me invada una imagen que no pedí. Quiero dejar de sentir vergüenza por pedir ayuda. Hoy lo suelto porque ya no puedo cargarlo solo. No sé si mi memoria está rota, si mi mente está armando piezas mal, o si mi cuerpo recuerda algo que yo no puedo nombrar completo todavía. Lo único que sé es que esto se siente real en mi piel, en mi llanto, en mis náuseas, en el pánico que me parte en dos. Y aunque me dé miedo admitirlo, también sé que callarme me está haciendo más daño que hablar. Nunca pensé que iba a escribir esto, pero llevo tanto tiempo tragándomelo que ya me está rompiendo por dentro. Hay días en los que me pasó algo que todavía me da vergüenza contar, porque suena exagerado, pero cada vez que estoy cerca de este chico, siento que el cuerpo me grita que me aleje. No tengo pruebas, no tengo diagnóstico, no tengo un nombre perfecto para lo que siento. Solo tengo esa sensación enfermiza de que estoy frente a alguien que no funciona como los demás. Yo sé cómo suena eso. Suena a paranoia, suena a drama universitario, suena a alguien que vio demasiadas series de crimen. Y justo por eso me callé durante semanas, fingiendo normalidad, riéndome cuando tocaba reír, haciendo como que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Para nada. Lo conocí porque vamos a la misma universidad y nos tocó trabajar juntos en una presentación. Al principio pensé que era solo una mala vibra mía, un prejuicio tonto. Hay personas que simplemente no te caen bien y ya. Pero esto no era eso. Esto era distinto. Era como hablar con alguien que entendía perfectamente qué emoción debería mostrar en cada momento, pero no porque la sintiera, sino porque sabía que era la respuesta correcta para manipular la escena. Cuando hablábamos del trabajo, todo era impecable. Correcto, educado, funcional. Pero había algo vacío. Si yo decía que estaba cansado o preocupado por una entrega, me respondía con frases que sonaban humanas, tipo uff, sí, te entiendo, pero su cara, su tono, sus pausas, todo se sentía calculado, como si estuviera imitando empatía en vez de vivirla. Y yo me iba a casa con náuseas, literalmente. Como si mi mente dijera no confíes, aunque no pudiera explicar por qué. Empecé a observarlo más, sin querer. No por morbo, sino por supervivencia. Me di cuenta de que cuando alguien del grupo cometía un error, él no se molestaba por el error en sí, se molestaba por cómo ese error afectaba su imagen frente al profesor. Si alguien estaba mal de verdad, no mostraba preocupación real, mostraba interés solo si podía usar esa información después. Y lo más raro era que jamás lo veías perder el control de forma auténtica. Si se enojaba, era un enojo útil. Si se mostraba amable, era una amabilidad útil. Todo parecía tener objetivo. Yo no soy psiquiatra. Ni de lejos. Ni siquiera sé exactamente qué implica tener un trastorno de personalidad antisocial. Sé que decir creo que alguien es sociópata es una acusación enorme y peligrosa. Lo sé. Por eso no se lo he dicho a nadie en la vida real, ni a mis amigos cercanos,
ni a mis compañeros, ni a nadie del grupo. No quiero iniciar rumores. No quiero destruir a alguien con una etiqueta. No quiero meterme en un lío. Pero también me parece igual de peligroso ignorar lo que me pasa por dentro cada vez que tengo que interactuar con él. Y eso es lo que más me frustra. No tengo la gran prueba. No hay una escena de película, no hay un audio, no hay un acto brutal que yo pueda señalar y decir miren, aquí está. Lo único que tengo es una acumulación de detalles pequeños que, juntos, me hacen ruido. Demasiado ruido. Y lo peor es que como son detalles, yo mismo dudo de mí. Me digo, tal vez estás proyectando, tal vez solo te cae mal, tal vez estás viendo fantasmas. Pero luego me toca otra reunión y regreso a esa misma sensación de amenaza silenciosa. Hubo un día en que me miró fijamente después de que yo contradije una parte de su idea para la exposición. No me gritó, no discutió, no hizo escándalo. Solo me sonrió y dijo algo como tranqui, lo resolvemos. Normal, ¿no? Pues no. Porque en esa sonrisa no sentí calma, sentí advertencia. Y desde entonces empecé a medir cada palabra cuando estoy con él, como si caminar mal en esa conversación pudiera activarle algo. Suena ridículo cuando lo escribo, pero es exactamente lo que vivo. Lo que más me pesa es que esto ya me está pasando factura por algo que, técnicamente, ni siquiera puedo demostrar. Me consume energía mental. Me desconcentra. Me hace dudar de mi propio criterio. Y yo vine a la universidad a estudiar, a crecer, a construir mi vida, no a pasar el día preguntándome si estoy atrapado en una dinámica rara con alguien que no siente empatía de verdad o si mi cabeza me está jugando sucio. No estoy buscando diagnosticarlo. No quiero jugar al experto ni convertirme en juez de nadie. Solo necesitaba soltarlo porque me estaba ahogando guardármelo. Tal vez estoy equivocado. Ojalá esté equivocado. De verdad. Pero si hay algo que aprendí de todo esto es que cuando una interacción te deja constantemente con el cuerpo en alerta, no importa si puedes explicarlo con términos clínicos, algo ahí merece atención. Me pasó algo que todavía me da vergüenza contar, porque suena exagerado, pero cada vez que estoy cerca de este chico, siento que el cuerpo me grita que me aleje. No sé si alguna vez te pasó eso de tener todo bien, aún así, sentir que por dentro ya se apagó la luz. A mí me está pasando ahora mismo. Y me da vergüenza decirlo en voz alta porque desde fuera mi vida parece una vida que cualquiera querría. Pero llevo días mirando al techo y pensando que tal vez ya no sé cómo seguir. Estoy en una etapa en la que, en teoría, debería estar feliz. No tengo problemas de dinero, no vivo con el estrés de llegar a fin de mes, tengo un grupo de amigos que me quiere de verdad y lo sé porque si yo llamara, dejarían todo por venir. Tengo una familia decente, de esas que no son perfectas pero sí están, y tengo un perro hermoso que me recibe como si yo fuera lo mejor que le pasó en el día. Lo digo y suena bonito, incluso cálido. Y justo por eso duele más. Porque cuando tienes razones para estar bien y no estás bien, empiezas a pensar que el problema eres tú, y solo tú. Hubo un tiempo reciente en el que logré olvidarme de todo esto. No porque sanara, sino porque me llené de ruido. Cambios, pendientes, actividades, planes, cosas nuevas. Me mantuve ocupada a propósito, casi como una estrategia, no pensar, no sentir, no sentarme conmigo misma ni 5 minutos. Funcionó por un rato. Me distraje tanto que hasta creí que quizá ya había pasado, que tal vez esa parte oscura de mí era una etapa cerrada. Pero no. Cuando todo empezó a estabilizarse, cuando la vida volvió a su ritmo normal y dejó de sonar tan fuerte, regresó el silencio, y con él, volvieron los pensamientos, las preguntas, los mismos acertijos mentales de siempre. Si cambio de rutina y sigo sintiéndome así, si mejoran mis circunstancias y sigo sintiéndome así, entonces la constante soy yo. Ese fue el pensamiento que me partió. Hace unas semanas decidí ser brutalmente honesta con mi terapeuta. Sin filtros, sin adornos, sin ese maquillaje emocional de estoy mal, pero manejándolo. Fui con todo. Le conté lo que pienso cuando nadie me ve, cómo me hablo a mí misma, el desprecio que siento por quién soy cuando se apaga el ruido de afuera.
Y te juro que en esa sesión pude sentir el juicio en el aire, aunque nadie lo dijera explícitamente. Tal vez fue una mirada, un gesto, un silencio más largo de lo normal, no sé. Solo sé que salí de ahí sintiéndome peor. La sesión era de 60 minutos y terminó 30 minutos antes. Media hora antes. Yo me quedé congelada, intentando procesar si de verdad acababa de pasar eso o si yo estaba exagerando. Y en lugar de sentir alivio por haber dicho la verdad, me fui convenciendo de que tenía razón en lo peor que pienso de mí. Esa noche anterior ya había sido terrible porque me la pasé dándole vueltas a lo mala persona que siento que soy, y lo de la sesión terminó de sellarlo todo, como si alguien hubiera estampado un confirmado sobre mis peores ideas. Ahí fue cuando tomé una decisión que ni siquiera sé cómo explicar sin que suene fría. Me di un poco más de un mes. No para dramatizar, no para llamar la atención, sino para asegurarme de que no fuera una decisión impulsiva. Me dije que, si iba a decidir algo tan definitivo, al menos tenía que darme una última ventana para mirar mi vida con calma. Un mes para comprobar si todavía había algo que me anclara. Y empecé a organizar ese tiempo casi como quien organiza un cierre. Voy a hacer un viaje con una persona que quiero. Voy a celebrar 3 cumpleaños. Voy a ir a una graduación. Voy a darle un regalo a alguien a quien amo profundamente y a quien no veo desde hace meses. No porque todo eso lo arregle, sino porque necesito saber si todavía puedo sentir algo real estando ahí, en medio de momentos que deberían importarme. Necesito saber si me queda una chispa, aunque sea pequeña. Lo más extraño es que, por fuera, sigo funcionando. Contesto mensajes, sonrío cuando toca, hago planes, hasta me río a ratos. Nadie imagina que por dentro llevo una cuenta regresiva emocional. Y no lo cuento para que me rescaten ni para que me digan frases bonitas, lo cuento porque ya no puedo cargar sola. Con esta contradicción de estar rodeada de cosas buenas y aún así sentirme completamente cansada. Cansada de pelear conmigo. Cansada de fingir que tengo claro quién soy. Cansada de sentir que decepciono incluso cuando nadie me lo dice. A veces pienso que si yo desapareciera, dolería un tiempo y luego todo se acomodaría. Otras veces veo a mi perro dormir cerca de mí, o recuerdo la risa de mis amigos, y me da miedo estar equivocada con todo, incluso con mi propio dolor. No sé si alguna vez te pasó eso de tener todo bien y, aún así, sentir